Buenas, amo curiosos, y bienvenidos un día más a un nuevo vídeo del canal. Os agradezco a todos que forméis parte de esta aventura y de construir nuestro conocimiento, el vuestro y el mío. Espero que estéis bien, que estéis deseando aprender cosas nuevas o refrescar en vuestro cerebro aquellas cosillas que habíais olvidado y que vamos a intentar ir aprendiendo y o refrescando, insisto, en estos vídeos y en este vídeo de hoy, sin ir más lejos. Y ya sabéis, por aquí os dejo las redes sociales donde encontrarme y siempre podéis leer cosillas que pongo y demás cosas. También tenéis el correo. Bueno, me podéis localizar de mil formas, estoy disponible para vosotros. Y dicho todo esto, comenzamos con el tema de hoy. En cuanto al metabolismo del glucógeno, vamos a tener que hablar de él porque es un metabolismo muy importante. El glucógeno es un polisacárido de origen animal constituido por unidades sucesivas de glucosa unidas por enlaces alfa 1,4 con ramificaciones de tipo alfa 1,6. Se almacena normalmente en forma de gránulos en el citosol de los hepatocitos, representando hasta el 10% de su peso, y en las células del músculo esquelético. Esto ya lo comentamos en el vídeo previo. La acumulación de glucógeno es muy importante en los animales. El hígado normalmente almacena el glucógeno con la finalidad de mantener los niveles de glucosa sanguínea pues para determinados momentos en los cuales pues tenemos ayuno, entre comidas, etc. Si no, tendríamos que estar continuamente comiendo y eso no sería nada eficiente desde el punto de vista biológico. El músculo esquelético utiliza las reservas de glucógeno para cubrir sus necesidades energéticas, especialmente en el ejercicio intenso, ¿vale? Es una reserva de energía a corto plazo, tanto aerobia como anaerobia, y la proporciona de forma muy rápida, lo cual es muy importante. El catabolismo del glucógeno, mediante el proceso de la glucogenólisis, y os lo digo lento porque si no os vais a liar con la gluconeogénesis que vimos en el vídeo anterior, sí que es verdad que el catabolismo del glucógeno en la glucogenólisis se produce en el hígado porque la glucogenólisis tiene lugar en periodos de ayuno con la finalidad de liberar glucosa hacia la sangre y mantener así los niveles de glucemia o de azúcar en sangre, así como permitir que los tejidos que dependen de glucosa pues puedan utilizarla en todos los momentos sin tener ningún tipo de problema. En el músculo, el catabolismo del glucógeno ocurre cuando se realiza un ejercicio intenso que requiera un mayor gasto energético, de manera que este proceso implica una fosforólisis de ruptura secuencial de unidades de glucosa, básicamente de los extremos no reductores del polisacárido, y es llevada a cabo por la glucógeno fosforilasa, que utiliza así el fósforo inorgánico, rompiendo enlaces alfa 1,4 y elimina el residuo de glucosa terminal en forma de glucosa 1 fosfato, de manera que la glucógeno fosforilasa se detiene cuando quedan hasta 4 residuos de glucosa para llegar al punto de ramificación. Aquí la molécula ya no se denomina glucógeno, sino que se denomina dextrina límite. El glucógeno normalmente fosforilasa es dependiente también de otro cofactor que es el piridoxalfosfato y su grupo fosfato actúa de hecho como catalizador del ácido general y es un papel normalmente inusual de esta coenzima, pero hay que mencionarlo porque ya que es inusual, pues hay que destacarlo. Dentro del catabolismo también tenemos que hablar de la hidrólisis, ya que la enzima desramificante, también llamada oligoalfa 1,6, A-alfa 1,4 glucanotransferasa o también la alfa 1,6 glucosidasa, esa transformación, ¿no? Se hidrolizan los enlaces normalmente alfa 1,6 en los puntos de ramificación y es muy importante ya que esta enzima por su actividad glicosiltransferasa transfiere los 3 residuos de glucosa más externos a un extremo no reductor cercano. Luego además se elimina el único residuo de glucosa unido en cada ramificación por su actividad glucosidasa y el producto de esta última reacción es glucosa libre. El resultado final de la acción de estas dos enzimas es la degradación completa del glucógeno a glucosa 1-fosfato, que es el producto final y también de glucosa. La glucosa 1-fosfato en principio se convierte en glucosa 6-fosfato por acción de la fosfoglucomutasa, que es una reacción además reversible y que ayuda a que la glucosa 6-fosfato tenga dos destinos diferentes atendiendo normalmente al tipo de tejido. Si se produce en el músculo esquelético entrará en el proceso de glucólisis del cual ya hemos hablado previamente
y si se encuentra en el hígado se utiliza como sustrato gluconeogénico, es decir, entraría en la gluconeogénesis, sufriendo la acción de la glucosa 6-fosfatasa que libera glucosa a la sangre con el fin de mantener la glucemia. En el caso de la regulación de la glucogenólisis, necesitamos una regulación de la glucógeno fosforilasa, como hemos dicho es una de las enzimas más importantes, si no la más importante, y en el músculo esquelético y en el hígado la enzima es un dímero que se encuentra en dos formas interconvertibles. Su forma activa sería la forma fosforilada y por tanto se la denomina glucógeno fosforilasa A, y la forma inactiva sería la glucógeno fosforilasa B o desfosforilada. También aparece la regulación por modificación covalente. Normalmente la modificación covalente se lleva a cabo por una parte en el músculo con actividad muscular intensa, es decir, normalmente cuando hay ejercicio, y la adrenalina activa la fosforilasa B quinasa, que es la enzima que cataliza la fosforilación de un residuo de serina de la glucógeno fosforilasa B, es decir, de la forma desfosforilada, transformándola en la forma activa o la glucógeno fosforilasa A. En el hígado, sin embargo, el glucagón transforma el glucógeno fosforilasa B en su forma activa de glucógeno fosforilasa A directamente. La adrenalina y el glucagón aumentan las concentraciones de MPC cíclico a través de los receptores acoplados a esas proteínas G que se activan precisamente con la pKa, que es una proteína tetramérica con dos subunidades reguladoras y dos subunidades también catalíticas. La fosforilasa B quinasa se fosforila y se activa así a su vez, fosforilando a la fosforilasa B, la glucógeno fosforilasa B, y activa así el proceso de la glucogenólisis que acabamos de ver activando esta enzima. Tanto en el músculo como en el hígado, cuando el músculo está en principio en reposo o los niveles de glucosa sanguínea vuelven más o menos a niveles normales, se activa una fosfoproteína fosfatasa 1, también abreviada en algunos casos como PP1, o fosforilasa A fosfatasa, que elimina básicamente los grupos fosforilo de los glucógeno fosforilasas A, todas esas enzimas, y las convierte en su forma inactiva, que sería la glucógeno fosforilasa B. Como es lógico, una vez ya no es necesario, el cuerpo desactiva este tipo de mecanismos. Y así es como se regulan. También tienen, por otra parte, regulación alostérica. En el caso del músculo, el calcio, por ejemplo, que es una señal de contracción muscular, es el punto más importante. Os lo recuerdo que lo hablamos ya en los vídeos del tejido muscular. Y para allá, si no os acordáis o no sabéis de qué estoy hablando en este momento. Siempre lo digo, parar los vídeos, iros a otro, no pasa nada. Esto es cuestión de que se aprenda y se entienda. Pero vamos, el calcio en principio que hacía la señal de la contracción muscular, como ya os comenté, se une a la fosforilasa B quinasa a través de su subunidad teta y la calmodulina, por lo que eso produce que se active y se transforma así el glucógeno fosforilasa B en glucógeno fosforilasa A. Nuevamente la B sería la forma inactiva, la glucógeno fosforilasa A es la forma activa y, por tanto, se activaría así también la glucogenólisis. El AMP se une también a la fosforilasa B quinasa, produciendo que se active, esta activará a la fosforilasa B, a la glucógeno fosforilasa B, y la glucógeno fosforilasa B evidentemente pasa hacia la glucógeno fosforilasa A, por lo que nuevamente también activamos la ruta de la glucogenólisis de esta forma, y el ATP inactiva también a la fosforilasa B quinasa. Al inhibir la fosforilasa B quinasa también estamos inhibiendo la glucogenólisis. Menos mal que tenemos dibujos para aclararnos con tantísimas regulaciones en el metabolismo, porque yo me imagino que descubrirlo no tuvo que ser nada fácil. Dicho esto, es verdad que antes de seguir más adelante quiero dejar claro que en este vídeo voy a cerrar con la glucogenólisis, porque hay que recordar dos cosas muy importantes antes de proseguir con el siguiente punto que veremos en el próximo vídeo, que es la biosíntesis del glucógeno, o lo que es lo mismo, la glucogenogénesis. Hay que recordar dos cosas muy importantes. Una, las hormonas. La insulina activa la glucólisis, que ya lo hemos dicho, y la glucogenogénesis, que ya veremos en el siguiente vídeo. E inhibe la gluconeogénesis, que ya la hemos comentado, y la glucogenólisis, que acabamos de ver.
La adrenalina en el músculo estimula normalmente la glucogenólisis e inhibe la glucogenogénesis, y en el hígado activa la glucogenólisis. Si lo pensáis bien, tiene sentido, ¿vale? Dicho así parece un trabalenguas, pero que sepáis que es importante. De todas formas, lo repasaremos cuando veamos ahora las últimas rutas, no os preocupéis. Los receptores para hormonas también son importantes y hay que recordarlos porque el hígado tiene receptores para insulina, glucagón y adrenalina, concretamente receptores alfa y beta adrenérgicos para la adrenalina, que son muy importantes ya que mientras que el músculo tiene principalmente receptores para la adrenalina de tipo beta adrenérgicos e insulina, carece también de receptores para el glucagón. Esto ya veremos que luego, como os digo, cuando terminemos de ver en el próximo vídeo la glucogénesis, os va a quedar más claro porque vamos a ver todas las rutas y toda la contextualización que eso implica a nivel del organismo. Y hasta aquí por hoy, amo curiosos. Espero que hayáis aprendido, que os haya resultado entretenido y sobre todo, ya sabéis, darle el pulgar hacia arriba, darle a la campana, dejaros las dudas, la información que encontréis que a lo mejor yo no he puesto sobre el tema, comentarios si queréis y demás aquí en el vídeo o en redes sociales o donde queráis. Y nada, pues simplemente espero que esta pieza de Lego os haya ayudado a construir un poquito más vuestro conocimiento y ya sabéis, nos leemos por redes sociales, nos vemos en el próximo vídeo, muchas gracias, ya sabéis que podéis compartir vuestro conocimiento siempre con todo el mundo y nada, que la ciencia y la fuerza os acompañe.